Hola a todos, bienvenidos una semana más a Climbers. Yo soy Manolo Luque y esta semana, como podéis ver, estoy en un estadio magnífico, el nuevo Maulí de Antequera, con un grande de los banquillos que viene de muy abajo, un auténtico Climbers como Javi Medina, con vosotros hoy en Climbers. Bienvenidos una semana más a Climbers, estamos de vuelta. Larga espera, pero por fin podemos decir que tenemos un nuevo capítulo y esta vez con alguien que a mí me hace especial ilusión por lo que ha sido, lo que me ha transmitido siempre, que lo he tenido como entrenador y ahora verlo a este nivel pues es una auténtica pasada. Javi Medina, un placer verte de nuevo. ¿Qué tal, Manolo? Encantado de estar contigo. Bueno, te he visto disfrutando, rodando. Lo primero que te quiero preguntar, porque es lo primero que he visto, ¿cómo huele este equipo? Nos has visto en la oficina, nos has visto donde nos gusta, que en el campo es disfrutando del olor a hierba, del sonido de la pelota y sí, se disfruta muchísimo en el día a día porque estos chicos tienen mucha pasión por jugar al fútbol, a nosotros nos gusta mucho acompañarlos en el camino y está siendo un camino muy bueno este año. ¿Qué es lo que más estás disfrutando de este ambiente de Antequera que te has encontrado? Porque hablaba con Marcelo y dice, tío, hace 3 años esto era un club totalmente diferente y estamos construyendo algo muy fuerte con un núcleo, con un vestuario que me comentaba, increíble. La ilusión, que creo que la ilusión es un motor para todo lo que hacemos en la vida muy importante, es una fuente de energía de la que nos alimenta para conseguir cualquier reto que nos pongamos por delante y lo hemos visto los 3 últimos años. Un club humilde que no tenía una hoja de ruta pues muy experimentada, pero que capaz con esa ilusión y con el buen hacer y el trabajo en conjunto de todo, pues conseguir grandes cosas como las que estamos consiguiendo. Me voy a ir un poco a los inicios, porque yo creo que nos conocimos antes sin conocernos, porque yo jugaba en el Betis, tú estabas que creo en Pila. ¿Cómo fue ese inicio en un campo de césped natural, que no sé cómo estará ahora, pero era de la provincia de lo mejorcito, una auténtica alfombra, y allí ya empezaste a crear un fútbol que a día de hoy, mira dónde ha llegado, pero ¿cómo fueron esos inicios como entrenador, imagino, o antes hubo algún que otro equipo? Bueno, pues que el año fue muy importante para mí porque conocí a Marco Fernández en el curso de entrenador, me pidió que fuera con él a acompañarlo, era la primera que entrenaba en categoría senior, como dices, en un campo que tenía todo, aunque fuese una categoría pues baja en el fútbol español, pero tenías todo, un buen césped, buenos jugadores, un entrenador de mucho nivel como es Marco, que me dio muchísima confianza, disfruté y aprendí muchísimo de todo aquello, que no pudimos acabar la temporada porque por los resultados nos tocó salir y aquel día que nos enfrentamos en aquel amistoso pues fue un día de oportunidad para mí, ¿no? Jugar contra un equipo como el Betis en ese momento siendo tan joven y que vuestro entrenador, que entonces era Pablo, se fijara en mí, pues me abrió en el futuro una puerta que fue la de entrenar durante 3 años en el filial del Real Betis, en el que aprendí muchísimo y el que siempre pues sentiré como mi casa y el punto de partida hacia el fútbol profesional para mí. Desde muy joven siempre has entendido el fútbol y siempre, porque al año siguiente ya vas a Gerena, ahí coincidimos, como segundo entrenador en este caso, con Cachola. Siempre has entendido el fútbol desde que el futbolista tenga el balón en el pie, porque al final los que jugamos fútbol creo que es lo que nos gusta, tener el balón en el pie, disfrutarlo. Y había gente en Gerena que se tiraba de los pelos, por ejemplo, cuando veía a Linares hacer esos pases filtrados por dentro, Cheika recibiendo en zonas muy bajas. Siempre has defendido el fútbol así, ¿no? Bueno, siempre he defendido que para conseguir cosas en la vida has de ir a por ello y la forma de ir por ello en el fútbol es a través del balón porque es la herramienta principal de este juego, ¿no? Creo que todo lo que hacemos en esta vida pues somos los protagonistas y creo que así debemos de reflejarlo en aquello que hagamos y en el fútbol pues si eres capaz de dominar bien el balón, que es con lo que se juega, pues entiendo que estás más cerca de disfrutar primero y sobre todo de ganar porque estos son resultados. ¿Cómo se le habla a un futbolista? Al final, bueno, ¿cómo se le habla a un futbolista de tercera? ¿Es lo mismo hablarle a un futbolista de tercera, en este caso en Gerena, a hablarle, por ejemplo, que después pasa, ahora hablaremos de la experiencia en el Betis o ahora en un equipo casi profesional? ¿El mismo? ¿El discurso sigue siendo el mismo? Primero desde el respeto porque son personas y hay que tratarlas con ese respeto y luego desde el conocimiento. Creo que la mejor forma de convencer y de atraer a un futbolista es mostrarle que le puedes ayudar a hacer cosas en el campo que quizá él no se ha dado cuenta antes o cosas que no había tenido en cuenta y eso creo que es lo que más seduce a un futbolista. Al final somos los entrenadores, somos seductores, más allá de que tenemos que imponer pues una forma de entrenar, de jugar y respeto a unas normas porque necesitamos hacer un trabajo colectivo, pero creo que la gran
palabra que ha de definir al jugador, al entrenador, es la de el poder de la seducción, ¿no? Y eso es lo que creo que intentamos de hacer todos los entrenadores para conquistar a ese jugador y conseguir con ello pues objetivos comunes, que es lo que todos queremos. ¿Qué experiencia te dio ese año en tercera, en este caso con el Gerena, en una categoría que lo hablábamos antes fuera de micro, muy complicada? A competir. Creo que desde muy pequeño me encantaba la táctica, me encantaba el cómo superar a un rival con el balón, cómo hacer la salida, cómo hacer la progresión, dónde encontrar espacios para atacar, luego cómo presionar, recuperar el balón lo antes posible, pero luego hay contexto y hay otros tipos de herramientas y otras situaciones del juego que has de manejar el balón parado, has de manejar el juego directo, has de manejar los repliegues también en área y esa defensa de área. Son muchas las situaciones que un equipo debe de manejar y es lo que aspiramos a ser un equipo que practique un fútbol total, que maneje cuanto más recursos mejor, porque al final te ayuda mucho a tener más herramientas para ganar y eso lo aprendes sobre todo en categorías como tercera división, donde el balón rueda menos, el partido está más tiempo parado, la igualdad es máxima y los equipos ganan a través de otras situaciones del juego que quizás son menos vistosas para el espectador, pero que muy necesarias para competir. Porque pasa todo lo contrario, o sea, pasa de un equipo maduro, senior, con gente muy veterana, a ese proceso que te da ese saltito, una cantera como la del Betis, que se encuentra a esa llegada a un equipo tan brutal y sobre todo un Betis que venía de hacer muy bien las cosas en cantera hasta el punto en el que conocemos el Betis de cantera de hoy en día, pero ya creo que esa semilla la empezaste a vivir esos primeros años que tú estuviste allí. Pues muy diferente, creo que cuando estás en un equipo senior las cosas pasan de una manera diferente a un filial está lleno de energía, jugadores que quieren hacer muchas cosas, que tienen muchas prisas en el campo y fuera del campo por llegar a ser profesionales, la magnitud de un club donde todo parece muchas veces quizá más importante de lo que debería ser, hay menos humanidad, hay muchísimo más obtención del rendimiento porque es lo que se busca y sobre todo el inmediato y al final aprendes también a cuando las cosas van muy rápido pues intentar ayudarles a que el tomar un poco de calma o de alejarse un poco de las cosas para aprender a tomar buenas decisiones y luego también tienes que saber adaptarte a ese contexto donde, como te digo, ¿no? Todo sucedía a mucha velocidad y al principio me costó un poco ese proceso de adaptación, pero has de ser capaz de hacerlo para sobrevivir sobre todo en un sitio como ese. ¿Crees que es el hándicap de los jugadores jóvenes? O sea, realmente uno de los problemas que está teniendo o el futbolista joven tiene es no saber mirar en el medio plazo, sino siempre cuando te encuentras un jugador joven, tú lo sabes por la experiencia que tienes en esa categoría, quiere hacer lo que pase todo rápido, debutar rápido, llegar al primer equipo rápido, ser el máximo goleador rápido, anotar tantos goles. Quizás se peca de tener eso, ahora con la experiencia que tienes, de tener los jugadores jóvenes, oye, chicos, no pasa nada, si no es aquí. Es difícil porque es lo que les enseñan en la sociedad. Al final el fútbol es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, es un gran simulador, ¿no? de la vida real y creo que hoy hay una época de prisas y exitismo donde solo les enseñan que vale el que gana y el que llega y creo que no es así. Al final un futbolista cuando desarrolla su carrera, si lo ha dado todo, si ha aprendido, si se ha formado, si ha competido hasta donde llegue lo que ha hecho, pues creo que tiene que estar orgulloso de su profesión, pero no, les enseñan que solo es bueno el que llega a primera división y que luego el que está en primera división solo es bueno el que juega a los grandes equipos y luego el que juega a los grandes equipos solo es bueno el que destaca. Entonces al final creo que confundimos un poco ahí el mensaje y es muy difícil luego pues chicos jóvenes que se dejan un poco pues arrastrar por esa corriente pues que sean capaces de tener esa calma en sus carreras y en sus vidas y es muy difícil de que una persona como nosotros ayudándole desde el día a día pueda cambiar lo que toda la opinión exterior le lleva a pensar, ¿no? Les cuesta escuchar, imagino, ¿no? Sí, creo que están en una sociedad donde están sobreestimulados, hay una crisis hoy en día de atención hacia lo que tenemos delante realmente importante, le damos mucha importancia a aquello que no lo tiene y muy poca a aquello que sí lo tiene y vivimos a tanta velocidad, hoy lo decía muchas veces con el cuerpo técnico, ¿no? Hasta los vídeos ya los vemos por dos, los audios los escuchamos por dos porque necesitamos que las cosas sucedan muy rápido y no nos paramos a pensar y a disfrutar realmente de aquello que estamos viviendo y creo que los chicos pues son pues, un producto dañado por toda esa globalidad que hay en torno a lo que es la época de prisas que estamos viviendo. ¿Cómo se trabaja esa metodología? ¿Cómo es la metodología del Real Betis Balompié? Bueno, el Betis sí creo que en los últimos años ha crecido mucho en cantera porque lo primero que has hecho es comprar talento en el mercado. Al final los equipos se nutren de buenos jugadores y compiten gracias a tener los mejores jugadores y el Betis ha cambiado un poco esa filosofía.
Ya los años que yo llegué recuerdo que ya se firmaban jugadores en categoría, en equipos de menor edad, y actualmente pues van al mercado, firman buenos jugadores y después evidentemente los desarrollan, y ese creo que ha sido el gran cambio, más allá del desarrollo de lo que puede ser una metodología o los técnicos que acompañan y planifican dentro del club, pero creo que el gran cambio del Betis es que ahora compra el talento en el mercado cuando anteriormente, años anteriores, pues no lo hacía, ¿no? Y a nivel personal, ¿qué fue ese aporte? Me comentaba Gerena, quizás el cambio competitivo que aportó Gerena al Real Betis, ¿qué aportó al día, a Javi de hoy en día? Cómo funciona el fútbol profesional, que estamos inmersos en una gran selva, que tienes que saber disfrutarla evidentemente porque al final es lo que nos apasiona y lo que nos gusta, pero también tienes que saber sobrevivir, saber cómo moverte ahí para no dejarte de devorar, porque al final aquí todo el mundo quiere tirar para arriba, todo el mundo quiere estar ahí, es un gran negocio el que se ha formado alrededor del fútbol y no es fácil estar dentro, y creo que es una de las cosas que es más importante, más allá de todo lo táctico y todo lo a nivel de gestión de grupo y todo lo que aprendí de grandes compañeros que tuve y de los grandes jugadores que tuve la suerte de entrenar, pero sobre todo eso, a sobrevivir dentro de un mundo pues un poco corrompido por todo lo que hay exteriormente y que absorbe al fútbol, pero has de saber moverte si quieres estar dentro. Porque en este caso coincidiste con Manel Ruano, creo que fueron la temporada. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué aprendiste ahí con Manel en el cuerpo técnico? Estuvimos 2 años y medio con Manel, luego entró Pablo, aprendí, al igual que con Manel y con Pablo, el resto del cuerpo técnico, cómo has de tratar al jugador en el día a día, cómo has de comportarte en el fútbol profesional, que los mensajes deben de ser directos, que has de ganarte rápido el respeto de las personas que tienes junto a ti porque necesitas obtener rendimiento de ellos, y tuve grandes compañeros en esos 3 años, de los que ya te digo, pude aprender muchísimos consejos. Yo era muy joven en ese momento y escuchaba mucho, aparte de que hablaba también mucho, pero aprendí muchísimo de ellos. Aprendí mucho cuando en el fútbol profesional tienes que mostrar una imagen sólida y directa con el jugador, con todas las personas que te relacionas, porque necesitas convencerlo y ganarte ese respeto. Luego llega ya la llamada de Alberto, si no me equivoco. De Abel. De Abel, perdón, de Abel. ¿Cómo surge todo? Bueno, pues el tercer año en el Betis las cosas no fueron bien, no hubo buenos resultados, nos tocó salir, y ahí pues intentar a ver qué podía hacer. Actualicé el currículum, esperé el momento de hablar con muchos compañeros para ver qué opciones había en ese momento, y me llamó Abel para venir aquí de segundo. Vi que podía ser un proyecto que me ayudaría otra vez, pues me tocaba otra vez un poco ir al barro, ¿no?, como se suele decir, y venir aquí, salir un poco. La primera vez que me independizaba, que vivía solo, pues me iba a ayudar a un momento duro, que era el que tener que dejar pues mi casa y el Betis, pues poder superarlo reconstruyendo, ¿no?, y formándome y continuar mi camino, y me ayudó mucho ese año aquí. Y luego cómo progresa todo hasta hoy el líder del proyecto, que bueno, que toda primera federación envidia y que ya sin segunda división miran con lupa. Pues creo que ese año, como te digo, me ayudó mucho con todo lo que había aprendido en los años anteriores, Gerena, Betis, Pila, San Juan, en todos esos equipos, ese bagaje que ya traía, exponerlo aquí. Aquí me sentía muy a gusto, aunque tenía la función de segundo entrenador. Creo que entre todos hicimos un gran trabajo y conseguimos un hito histórico, y agradecí mucho luego en verano cuando a Abel nos salió la confianza que depositó el club para confiar en una persona como yo, que no había entrenado nunca como primero, el valorar el trabajo que habíamos hecho ahí y darme la oportunidad de poder cumplir mi sueño, que era el de entrenar, para el que me sentía preparado, creo que es lo más importante, y a partir de ahí pues intentar hacerlo lo mejor posible, como todos. Porque es bonito, pero a la vez creo que un entrenador siempre se rodea de su confianza, y en este caso no dudaste en llamar a Alberto en ningún momento. Nano, creo que un tipo que ha vivido, ha mamado lo mismo que tú, os conocisteis, no sé si en Gerena o antes, pero lleváis una trayectoria. Dice mucho, ¿no?, de que en tu cuerpo técnico siempre tengas esa gente de confianza y luego muy competitiva a la hora de hablar laboralmente. Sí, Alberto es una persona de confianza plena. Al final, cuando vas a la guerra o cuando tienes que sobrevivir en esa selva, como te digo, necesitas lealtad, necesitas saber que las espaldas las tienes cubiertas y que las personas que están contigo de verdad confían en ti y te ayudan, porque muchas veces los proyectos no se rompen por lo que pasa afuera, sino por lo que pasa dentro. Y Alberto es una persona muy preparada, con muchísima ilusión y muchas ganas de trabajar, y luego pues al final tiene ese feeling también
conmigo, ya habíamos trabajado varios años juntos y sabía que era una persona que me iba a aportar muchísimo como está haciendo hasta ahora. Encontrarte ya como primero, porque claro, ya es coger el toro por los cuernos, ¿cómo es el futbolista? Es decir, ¿cómo se maneja ese egoísmo natural del futbolista y más con 23 en una plantilla, pues con opciones y con aspiraciones que se van dando pero que están ahí? He aprendido con el tiempo que es más difícil de gestionar la relación con los jugadores muchas veces cuando no eres el primero, porque al final ellos tienen esa parte de entendimiento de que en el fútbol existe una jerarquía y que han de respetar al entrenador, comentarios o situaciones que antes igual cuando era segundo o estaba asistente en el Betis, pues se te enfrentaban un poco más, ahora dudan porque al final entienden, si este es el que me pone o me quita, no voy a ir en contra de él. Pero luego desde el respeto yo creo que al final el ganarte la confianza del jugador y su respeto dándole lo mismo, dándole confianza, entregándosela y entregándole respeto, creo que puedes encontrar una buena relación y a partir de ahí pues que saben y son conscientes de que cuando no hacen las cosas bien se lo digo y que cuando hacen las cosas bien no tengo problema en elogiarlo y alabarlo porque creo que las personas necesitamos que nos digan lo que hacemos bien y también lo que hacemos mal con total naturalidad, darle un poco de sencillez a todo eso, que es algo, como digo, ¿no? Algo natural y creo que el jugador desde ahí entiende que al final estamos aquí para ayudarlo y para acompañarlo. Eres mucho de incidir, por ejemplo, tras una derrota, de cómo manejas ese tipo de situaciones. Por ejemplo, ahora, pues hablábamos antes, quizá ahora estáis viviendo una racha que no encontráis esos resultados. ¿Sueles vivir con mucho énfasis cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal o no? ¿Sabes? Partes de que es un proceso natural y de que el fútbol pues sabemos que va por dinámica. Vivimos en una profesión que semana a semana te evalúan y te evalúan en función a un resultado que muchísimas veces no tiene nada que ver con lo que ha sucedido antes de ese resultado, más allá de que el resultado es lo más importante. Hay veces que no juegas bien y ganas y te alaban, hay veces que si juegas bien y ganas ya te alaban muchísimo, pero hay veces que juegas bien y pierdes y te critican, ¿no? Entonces tenemos que aprender los que estamos dentro a vivir con mayor estabilidad y mayor equilibrio. Ni cuando ganamos somos tan buenos, ni cuando perdemos somos tan malos, seguimos siendo los mismos, somos personas y hay veces que las cosas nos salen mejor y hay veces que nos salen peor y hay veces que hay dinámicas como hemos hablado antes, que las cosas haciendo lo mismo suceden y consiguen un resultado positivo y hay veces que consiguen un resultado negativo. Entonces cuando el equipo no gana intentar transmitirles confianza porque normalmente es lo que se tiende a perder. Y cuando ganamos, pues intentar subirles el nivel de estrés, porque es lo que también se tiende a perder. Cuando uno gana, tiende un pelín a relajarse porque somos humanos. ¿Cómo vive esta primera federación, el recta final? ¿Cómo ves a Antequera respecto al resto de rivales? Quizás los filiales siguen estando ahí, Ceuta que viene muy fuerte, Murcia que estará por ahí. ¿Cómo prevé Javi este final de temporada? Creo que va a ser igualado hasta el final, porque lo ha sido durante todo el año y no creo que vaya a cambiar esa tónica, más allá de que hay dos equipos que han alcanzado una dinámica muy buena en la parte alta, como son el Ceuta y el Ibiza, que nosotros anteriormente las hemos tenido. El Murcia ha estado todo el año ahí con nosotros, pero veo eso, que va a ser una competición bonita, igualada hasta el final. Se están decidiendo los partidos por detalle, nadie gana arrollando a los rivales y confío en que nosotros pues seamos capaces de pelear por todo, sobre todo en el campo. No sé los objetivos que conseguiremos, pero sí confío mucho en que mi equipo es capaz de ganar en cualquier campo, de que es capaz de mostrar esa personalidad que les pedimos tanto y esa responsabilidad a la vez cuando no tenemos el balón y confío en que seamos capaces de hacerlo hasta mayo, que iremos a Marbella y veremos a dónde estamos y pelearemos por lo que estemos. ¿Estás preparado el Antequera para una segunda división? Bueno, el club es un club joven que tiene muchísimo que crecer, pero si me preguntas a mí a día de hoy, lo he respondido en todos lados, lo cierto es que no pienso en ello. No me preocupa aquello que vaya a pasar en el futuro porque no sé lo que va a ocurrir. No sé de aquí a mayo todo lo que puede suceder. Hemos visto que en el fútbol en 2 meses pasan muchas cosas, todavía quedan 3, imagínate todo lo que puede suceder. Pero es un club que quiere crecer, que quiere convertirse en un club profesional y eso independientemente de la categoría en la que esté, ya sea segunda división o segunda red, porque te puedes caer también de esta categoría, que tenemos 43 puntos a día de hoy y tiene muchísimo mérito, pues debe de crecer en muchas facetas todavía del club, a nivel estructural, a nivel de infraestructura, a nivel de profesionalidad en el día a día, y es lo que el club debe seguir aspirando, ¿no? Porque te voy a hacer ahora 3 preguntitas. O sea, yo sé que soy los entrenadores, los futbolistas, mirar muy a corto plazo o a medio, pero bueno, quería preguntarte 3 objetivos o 3 metas por soñar o algo que sea alcanzable. Una primera a corto plazo, una que me diga un objetivo que Javi personal tenga a medio y otro a largo plazo. Bueno, pues si me preguntas unos objetivos a corto plazo me lo pone fácil, que es ganar en Ceuta, que es lo que tenemos delante.
A medio plazo, que cuando acabe la temporada todos estemos orgullosos de lo que hemos hecho durante el año, más allá de lo que consigamos. Y a largo plazo, ayer vino Carlos, que estuvo el año pasado con nosotros, Carlos Kameni, a visitarnos, y todo el mundo lo recibió con cariño y respeto porque él se lo había ganado. Pues que dentro de muchos años, cuando vea a estos jugadores, pues tenga un buen recuerdo de ellos, que guarde ese cariño y ese respeto, que sea mutuo con ellos, más allá de que los que hayan jugado más contigo pues te puedan estar un poquito más contentos que los que no. Y creo que en la vida no hay pues objetivos más importantes que con el tiempo la gente tenga un buen recuerdo tuyo. Y a nivel personal te quería preguntar, bueno, ¿cómo estás viviendo todo este sueño? O sea, porque al final llevas muchos años peleando, son muchos entrenadores, es complicado porque sabes que nunca has partido con esa ventaja como puede ser, pues sin faltar, obviamente, con todo el reconocimiento que ellos han ganado, un Fernando Torres, un Raúl González, que quizás por el fútbol ellos mismos han ganado esa posición que hoy en día pueden aportar, y de hecho ahí están sus resultados. Pero Javi Medina ha sido un currante, un climbers, como el canal bien dice. ¿Cómo está en este momento ahora mismo? Bueno, creo que competimos contra, como has dicho, ¿no? Contra pues entrenadores de mucho nivel, y al final entiendes que partes con una desventaja y lo acepto, y no creo que sea algo que sea criticable porque es normal. El otro día me enfrentaba a Fernando Torres ha sido campeón del mundo, y es normal que cuando abre la puerta de un vestuario por primera vez el respeto lo tenga muchísimo mayor que yo, que no he conseguido nada en el mundo del fútbol, ¿no? Y lo aceptamos, intentar pues estar preparado para las oportunidades, intentar ser diferente también. Creo que hoy en día la mayor cualidad que podemos tener en cualquier profesión que desarrollemos, porque al final todos desarrollamos la nuestra, intentar ser diferente, que es lo que nos hace que pongan el foco en nosotros, ¿no? Y a partir de ahí pues me siento preparado, me siento ilusionado, estoy disfrutando muchísimo, tengo la suerte de tener pues muchísima gente que me rodea y que me ayuda mucho, al cuerpo técnico, el club, muy buena plantilla, y eso pues hace que el camino y la toma de decisión, que al final nos pagan por ella, pues sea mucho más sencilla y sea mucho más llevadero. Ese estrés, que es la clave de un entrenador, la capacidad que tienes para manejar el estrés diario y el estrés de la competición, creo que es lo que marca la diferencia en luego las decisiones que tomo, más allá de las ideas que tengamos y los conocimientos. Pero esa capacidad de tener una estabilidad emocional y de no salirte de ahí, de tu camino, porque al final una semana gana, una pierde, una empata, y esto te genera un poco continuamente de incertidumbre, y es lo que creo que es lo que tenemos que tener siempre los entrenadores, ¿no? Esa estabilidad, y tengo mucha gente que me ayuda a tenerla. Siempre has gestionado bien esa presión, presión. A nivel competitivo, al final sabes que son por resultados, ¿no? Al final lo más importante es ser capaz de, con esa presión o esos miedos, todos los tenemos. Miedo no hay muchas veces le preguntaba a los jugadores antes de un partido, ¿no? ¿Tenéis miedo? Y me decían que no. Digo, mira, creo que me estáis mintiendo. Todo el que sale a exponerse delante de un público o a desarrollar cualquier profesión tiene miedo a que salga mal, porque es un pensamiento que nace en el cerebro. Después hay que intentar fortalecer los pensamientos positivos que ganen sobre los negativos, y con esa presión, esos miedos y ese estrés, pues ser capaz de competir. Eso es lo que marca la diferencia. Un torero antes de salir tiene muchísimo miedo porque está delante de un animal que lo puede matar, y un futbolista tiene mucho miedo de hacerlo mal y que el público le sirve. Pero esa persona es capaz de desafiar ese público, tiene ese punto de vanidad y de confianza de que es capaz de hacerlo, cuando otras personas pues no son capaces, y los miedos son más fuertes que esa capacidad para hacerlo. Y creo que al final tenemos que aprender a convivir con ello como algo natural, es normal. Si no me pusiera nervioso ante los partidos, pues no sería tan precavido, no intentaría tener muchas situaciones controladas que luego me ayudan a ganar. Porque si un entrenador te pusiera, Javi, en una estadística y te dijera, Javi, tengo dos porcentajes, uno que le tienes que hablar a un jugador, mentalidad y táctica, con lo que viene siendo fútbol como lo conocemos, de táctico, calidad, cualidad y luego mentalidad. ¿Qué porcentaje, dónde está la gráfica de ese porcentaje hacia un jugador? Depende de la situación, depende del jugador y depende también del tiempo que tengas. Si a un jugador lo tienes que convencer antes de salir a un partido, es la primera vez que hablas con él, tácticamente no puedes aportarle nada porque no has tenido el tiempo suficiente. La táctica necesita más tiempo. La mentalidad sí puedes activar en un momento dado la cabeza de un jugador para ser capaz de competir. La mente es muy fuerte, pero evidentemente la mente necesita unos conocimientos y un plan, que es lo que te da la táctica. Creo que las dos son igual importantes, pero según el momento, el jugador y la situación, pues utilizar una u otra te ayuda a conseguir que ese jugador rinda como tú quieres. Bueno, ahora ya sabes, 3 preguntitas cortas, ya para terminar. La primera, ¿quién como entrenador te ha inspirado siempre y te has tratado de identificar mucho con él?
Pues Pep Guardiola ha sido un referente para todos los jóvenes que hace un tiempo empezamos a enamorarnos de la táctica, porque arrasó y enamoró al mundo del fútbol con ese Barça, y a mí me cogió en esa época de crecimiento e entendimiento del juego, y luego descubrí que por detrás estaba Johan, que era el ideólogo un poco de toda esa idea de la que bebió Pep, y bueno, pues son creo que dos grandes referentes a nivel mundial y en la historia del fútbol, y de los que he aprendido y disfrutado sobre todo muchísimo de sus equipos. Luego quizás te doy más carta a la baraja, porque has compartido o has tenido la suerte de tener a muchos muy buenos futbolistas, tanto en Betis como incluso en equipos que no pueden ser élites, sino en tercera división. Con un jugador que te quedes por cómo era su mentalidad, cómo era dentro del vestuario, independientemente que jugase más, jugase menos, un jugador que siempre hubiera dicho, conmigo siempre en mi equipo. Hablar de un jugador solo siempre es difícil, porque al final les tienes mucho cariño a muchos de ellos, y he tenido la suerte de tener siempre grandes jugadores. Si de los más recientes, si me tuviera que quedar con alguien, lo he dicho en algunas otras entrevistas, creo que sería Toni, que es un jugador que quizás este año a lo mejor no ha tenido los minutos que a él le gustaría con nosotros, pero desde el día 1 hasta el día que estamos, tener el nivel de profesionalidad, el nivel de madurez que muestra, y es un jugador que cuando lo pones de titular te pone la misma cara que si lo llamas en el último minuto para salir o no le toca competir. Eso demuestra que entiende el sentido colectivo de este juego, que tan difícil y tanto nos cuesta que los jugadores sean capaces de hacerlo, y nos hace muchísimo más fácil la gestión, que es creo la parte más agria para los entrenadores. Y la última, bueno, pues comentarte 3 nominados que has compartido vestuario, has tenido la suerte también, pueden ser compañeros, gente que te parezcan interesantes, climbers como tú, que hayan venido desde abajo y que ahora estén consiguiendo grandes cosas en el mundo del fútbol, que me puedas decir, Manolete, esta gente puede darte una charla interesante y va a pasar un buen rato con ellos. Pues te recomendaría a Marco, que creo que no ha tenido la suerte suficiente que hay que tener en el fútbol para que los resultados te acompañen, que estuve con él en Pila, ahora lo tengo de analista aquí en el club. Perdona, Javi, que te corte, porque estoy sacándome el título de entrenador del UEFA C y es mi entrenador. Está siendo mi profesor, así que a ver si coincido con él o le pone un mensajito y... Sí, Marco es un fenómeno, una persona que a mí me ha ayudado muchísimo en mis inicios y me sigue ayudando ahora, y que me hace muchísima ilusión que esté aquí conmigo. Luego también está Juan Antonio, que lo tuvimos ya en Gerena, que lo tuviste como entrenador, y que es una persona también, un currante del fútbol, un enamorado de este juego, y que también pues seguramente no haya tenido tampoco ese puntito de suerte. Yo siempre lo hablo con ellos, yo he pasado directamente a la primera federación como entrenador, donde tienes mejores jugadores, mejores recursos, puedes llevar tus ideas más al máximo nivel. Ellos no han tenido esa suerte, han empezado en categorías más bajas, donde todo cuesta mucho más, y donde esa ilusión y ese conocimiento, pues al final no tienes quizá las herramientas que te gustaría para poder explotarlo. Y luego, pues aquí en el cuerpo técnico tenemos muchísimos currantes. Te voy a recomendar a uno muy bueno, que es Juanje, que es nuestro jefe de área de rendimiento, que es un auténtico león en el día a día, que hace muchísimas cosas en la vida, que ayuda mucho, un hombre muy de club, pero que muestra una ilusión por todo lo que hace y nos ayuda mucho. Yo llevo 3 años aquí con él y creo que sería un buen currante para este programa. Pues nada, con eso no nos vamos a quedar. Javi, ha sido un auténtico placer, vendré a verte prontito ahí en la grada, y que nos haga mucho disfrutar. Como, bueno, yo soy de cerquita, estoy de Montilla, mucha gente de Córdoba estamos siguiendo este fútbol, porque os lo habéis merecido, la antequera enamora a cualquiera, y enhorabuena, y a seguir currando, que eso es lo más bonito. Gracias a ti, Manolo, ha sido un placer recibirte. Saludos, y como siempre digo, seguiros en el canal, y nueva semana, siguiente episodio, nos vemos pronto.